Gracias por este día. Gracias, Señor, por tu misericordia, tu compasión y tus cuidados. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por el poder que tiene ella. Gracias, Señor, por todo lo que podemos hacer. Y gracias, Señor, porque lo podemos hacer en Cristo. Señor, sin lugar a dudas, somos incautos, somos débiles, somos ovejas, somos torpes. No entendemos, no vemos, no escuchamos. Señor, venimos a ti, rogándote que tú, que eres Dios, que sabes todos los caminos, que lo sabes y muéstranos, Señor, el camino, Cristo. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Rogamos a ti, Padre, misericordia, compasión. Rogamos que escuches nuestras súplicas y que nos hables al corazón. Padre, te honramos, te adoramos por tu evangelio, por la salvación, por el pacto que tú has hecho y jurado por sí mismo, Señor. Gracias porque tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Señor, te honramos por el mensaje de la cruz y te damos gracias porque en ti hay esperanza frente a nuestros enemigos. Te alabamos, Señor, y oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como estaba diciendo hace un momento, el sermón como titula al día de hoy no es acostumbrado al día de hoy escuchar un sermón con ese título, más sin embargo es un sermón que se predicaría en una iglesia reformada de antaño, ¿sí? Hoy en día hablar del diablo en ciertos sectores de la iglesia, como he dicho antes, como que no. Sí hay pastores que para ellos está todo bien, ¿sí? Porque estamos bajo el reino de Cristo. Sin embargo, en el Antiguo Testamento estábamos bajo el reino de Dios Padre y las cosas pues no estaban muy bien, que digamos. Entonces, en este sentido, simplemente quiero llamar la atención al hecho de que tenemos que cuidarnos y que el Señor cuide de nosotros realmente, porque el demonio pone la trampa y es muy fácil caer en ella, es muy fácil. Por ahora, quisiera que ustedes por favor pensaran por un momento en lo que estábamos graficando el último día. Estábamos hablando allí de un ratoncito donde hay alguien que le pone una trampa, ¿sí? El que le pone la trampa lo pone con una meta, con un objetivo. Que tienen claro lo que persigue. Sin embargo, el ratoncito intuye, que siente que hay algo como que está mal, pero él va detrás de la trampa. ¿Por qué? Porque tiene un cebo o una carnada atractiva para él. Entonces, el que le pone la trampa, el trampista, él conoce las debilidades del ratoncito y en esa medida le pone la trampa. Hermanos, al día de hoy el diablo ha puesto muchas trampas. Inclusive los mismos hijos de Dios nos ponemos trampa los unos a los otros. Y de eso realmente no se trata. No es bueno ni agradable delante de Dios ser de tropiezo para un hermano. No es bueno ni agradable delante de Dios el hecho de que un hermano caiga en una tentación del demonio, un engaño o algo por el estilo. Por eso, hermanos, es imperioso y es importante que nosotros nos acerquemos a Cristo y le roguemos a Él porque necesitamos de Él para nosotros, para nuestras vidas y para nuestras almas. Entonces, en esta medida, hermanos, quiero invitarles a que leamos nuevamente Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28 y miramos por favor el versículo número 13, a partir del 13. Permítame, hermanos, cambiamos de sonido.
Entonces me van a decir ahorita a ver si está mejor el sonido, porque como hay que cuadrar varios dispositivos, entonces le había, lo habíamos cruzado con un dispositivo poniéndole audio a uno que no tiene buen audio. Bueno, hermanos, les invito a que miremos, por favor, Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28 es un capítulo fenomenal, es un capítulo glorioso para la Iglesia de Cristo. Sin embargo, al día de hoy, como mencionamos en el curso de membresía, ese capítulo muchas personas lo estigmatizan y dicen, eso es para el pueblo de Israel. No, ese capítulo es para la Iglesia desde el Antiguo Testamento. No puedo entrar con pormenores al respecto, pero solamente quiero hacer un contraste entre cómo mucha gente cristiana y al pueblo de Israel como, mejor dicho, el más glorioso pueblo sobre la tierra. Pero recordemos, como también lo hemos dicho en Betel, que es un pueblo, una nación ateísta, una nación netamente en su mayoría, sino toda materialista. Para ellos, aunque tienen su nombre de nación, está en la Biblia, son una nación que no evangeliza, no acepta a Cristo, rechaza todo lo que es de Cristo, y como nación en el mismo Jerusalén tienen cerradas las puertas a los cristianos. No hay libertad para poder predicar el evangelio de Cristo. Y como si fuera poco, pues también sabemos que la comunidad LGTBI les ha elegido a la nación de Israel como el mejor pueblo para vivir. Entonces, mirando todos esos pormenores y mirando cómo en el capítulo 28 de Deuteronomio nos habla claramente de las cosas en las cuales Dios está en contra, es que les invito, hermanos, a que consideremos precisamente que ese capítulo realmente es una bendición para Israel como nación, o más bien es para la iglesia. Entonces, allí vamos a concentrarnos solamente en algunos versículos. Versículo número 3 dice, bendito serás en la ciudad y bendito en tu campo. Bendito el fruto de tu vientre, es decir, tus hijos. El fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito serás tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. ¿Podemos decirle eso a toda persona? No. Eso es exclusivo del pueblo de Dios, de la iglesia. Nosotros quisiéramos dedicarle esa bendición a cualquier persona, pero no. Es exclusiva del pueblo de Dios, de la iglesia. Pero es una bendición que está condicionada. Versículo 1 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. No dice algunos, todos sus mandamientos. Yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Entonces, hermanos, he ahí el celo por la casa del Señor. He ahí cómo se debe adorar. Hablábamos inclusive en la congregación de música sacra o música santa. Hablamos en la congregación también del trato y de la visión hacia los niños, como hoy comenzamos a ver en el curso de membresía. Entonces, hermanos, por eso es importante guardar todos sus mandamientos. Y cuando hablamos de todos sus mandamientos, tenemos que mirar tanto los que están en el Nuevo como los que están en el Antiguo Testamento, porque es toda la Biblia. No es que para la iglesia la Biblia es solo el Nuevo Testamento, porque es que, según algunos hermanos, a partir del Nuevo Testamento está la iglesia y en el Antiguo está solo Israel. Toda la Biblia. Y teniendo presente eso, hermanos, tengamos cuidado con las diversas trampas que pone el diablo. Hay trampas que son muy atractivas, como por ejemplo, el pensar que el Nuevo Testamento es para nosotros, la iglesia,
y el Antiguo Testamento es para un pueblo llamado Israel. Segunda trampa, pensar que nosotros, la iglesia, somos un pueblo y que Israel es otro pueblo. Hay que tener mucho cuidado con eso, hermano. Hoy también hacemos memoria de una reseña de Spurgeon en la cual él decía que ese pensamiento de ver que Israel es diferente de la iglesia, decía que le parecía una estupidez y que no sabía qué otra cosa se le ocurriera a la gente en ese momento histórico. Lo que de pronto no afirmó Spurgeon, pero sí logró ver, era el hecho de que la iglesia en su mayoría llegaría a aceptar con fuerza esa postura teológica que al día de hoy se ha popularizado. Y hermanos que se identifican con Spurgeon, que siguen a Spurgeon, son inconsecuentes o se contradicen, porque ellos mismos se identifican en ese sentido teológico como bautistas reformados muchas veces, pero desafortunadamente entrarían a contradecirse con el mismo Spurgeon, porque Spurgeon veía que la iglesia era Israel, pero al día de hoy hay otros hermanos que dicen, no, Israel no es la iglesia, tanto en el sector dispensacionalista, como hermanos amados como MacArthur, la Biblia Scofield, la Biblia Riley, como también en la postura bautista reformada, como hermanos como Samuel Waldron, entre otros. Ellos serían un sector que estarían acá y dicen, la iglesia es diferente a Israel. Spurgeon se pararía acá y decía, no, Israel es la iglesia. Y todos son bautistas. Entonces, he ahí un sesgo o una división al interior del pueblo del Señor. Como identificándose como bautistas, los mismos se contradicen al respecto. ¿Eso pasa en toda denominación? Sí, hay diferencias. Sin embargo, hermanos, cuando hablamos de esta diferencia, no es una diferencia periférica, no es una diferencia trivial, es una diferencia determinante y que marca, porque eso hace que tú veas en el Antiguo Testamento como importante o no importante. Si uno dice es palabra de Dios, yo busco, voy, hay aplicaciones y eso, con esta óptica de estos hermanos de esta posición bautista, ¿sí? Sin embargo, usted dice, ay, tan chévere que el Señor le dijo eso a Israel, tal cosa, tal otra. Yo quisiera hasta inclusive ser israelita. No, hermanos, Spurgeon nunca hubiera dicho, yo quisiera ser israelita. Él hubiera dicho, yo quiero ser creyente, ¿sí? O yo quiero que en la iglesia hayan más creyentes. ¿Por qué? Porque el creyente realmente entra a disfrutar de todo lo que es el pacto. El incrédulo no alcanza a disfrutarlo todo. Sí llega a disfrutar algo del pacto, pero no todo, como el creyente. Por eso siempre ha estado y siempre estará llamado al interior del pueblo de Dios, como lo decía el apóstol Pablo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Es importante, hermano, que usted haga eso. Se examine, no se confíe, no tenga la paz que da el demonio, una paz engañosa, una paz dañina, una paz que te condena, una falsa tranquilidad espiritual. No, realmente necesitamos es ir a Cristo y descansar en sus brazos y suplicarle que nos salve, porque solamente en Él hay salvación y que Él nos ilumine para que nosotros podamos entrar a disfrutar del pacto del Señor de forma plena y eterna. Porque hay personas que han entrado a disfrutar del pacto de Dios, pero solo temporalmente. Por eso el versículo 13 señala más adelante en ese capítulo: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Sí, sí que, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. ¿El Señor quiere eso para su pueblo? Sí. Mire usted por un momento, hermano querido, en el Antiguo Testamento, en toda la historia que se nos muestra en el Antiguo Testamento, de 1400 años, cuando la iglesia ya estuvo como una institución religiosa, desde Moisés hasta Jesús. Durante esos 1400 años, solamente hubo una época realmente
en la cual la iglesia disfrutó de hegemonía, o la edad de oro de Israel, que fue bajo la administración de Salomón, más o menos alrededor de 20 años de gloria. Los otros años fueron unos años de vergüenza grande y de ignominia para el pueblo de Dios. Podríamos contar algunos años gloriosos espiritualmente, en el caso de David, pero no de la nación de Israel. Entonces, inclusive todo el tiempo que David fue rey no fue glorioso, porque todos sabemos lo que vino después de aquella Betsabé que se le presentó adelante. Hermanos, que el Señor tenga misericordia de todos nosotros, porque así como el diablo le puso ese cebo a David, nosotros no estamos lejos de caer en una trampa así. Nadie, desde el pastor en adelante. De la misma manera, hermanos, durante 1400 años el Señor quiso poner a su pueblo por cabeza, como la promesa acá, versículo 13. Y casi que podríamos decir que la mayoría del tiempo, de esos 1400 años, fue cola. Miren el tiempo desde el año 933, que ocurre el cisma en la iglesia, hasta el tiempo de Cristo. No fue un tiempo glorioso. El reino del Señor estuvo dividido. Y si usted mira antes, por ejemplo, en el tiempo de Moisés, no tuvieron gran hegemonía. Fue un tiempo de peregrinaje, 40 años con Moisés. Cuando viene Josué, no fue un tiempo de gran hegemonía a nivel mundial como potencia. Es que estamos hablando de que te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y estamos hablando de cabeza de naciones. Israel luchó allá en Canaán, y se remontó en un momento dado como cabeza. Pero mucho de su tiempo fue guerra, bajo la administración de Josué. Y en el tiempo de los jueces, hermanos, vemos que hubo momentos de lucha, pero ellos lo que hacían era sobrevivir, no que tuvieran hegemonía sobre los cananitas que estaban alrededor de ellos. Entonces, hermanos, a lo mucho contaríamos por ahí 40, 60, 80 años, es exagerado, de gloria. Y estamos hablando de un periodo de 1400 años. Hermanos, no es raro que en estos 2000 años después de Cristo, la iglesia de Cristo no haya experimentado realmente una hegemonía así. Por eso no es raro que al día de hoy la iglesia no haya experimentado una hegemonía así, donde sea la iglesia la que determina las directrices con las cuales se rige la vida en este mundo. Sabemos que durante el tiempo del romanismo, del año más o menos 400 al año 1500 más o menos, la Iglesia Católica Romana, representando al pueblo de Dios, ella disfrutó de hegemonía. Pero recordemos también que durante, si no todo, la mayoría de ese tiempo, esa hegemonía fue mera corrupción religiosa. Hoy vemos corrupción, sí, pero durante 1000 años nuestros hermanos estuvieron cautivos dentro de la Iglesia Católica Romana y sufrieron detrimento. Tuvieron que muchos de ellos callar. Entonces, hermanos, vemos para el Señor varias trampas que el príncipe de este mundo ha puesto para el pueblo de Dios. Y una gran trampa es precisamente el hecho de engañarlos a través de la doctrina. Entonces, que el Señor sea cuidándonos de ese cebo, porque es que fácilmente una persona llega, se acerca al pueblo de Dios y muy fácilmente esa persona cree que entiende la Santa Escritura. Pero detrás de todo eso está su cultura, está su formación académica, está su formación teológica y bíblica que ha recibido, donde nació espiritualmente. Hay muchos elementos y todos esos elementos se suman a la hora de interpretar la Biblia. Entonces el trabajo pastoral está primero en colar muchas cosas y después quedarnos con el sumo de lo que es. Es una gran trampa que el demonio ha puesto, el hecho de engañar al pueblo de Dios con la transmisión de una doctrina errática.
al día de hoy. Y eso tiene que a nosotros sopesarnos sobre el corazón. Porque si nosotros somos consecuentes con la palabra de Dios, predicando todo el consejo de Dios como lo hacía el apóstol Pablo, no lo que la gente quiere escuchar, no lo que la gente le conviene, no lo que la gente cree, porque es que popularmente es lo que la mayoría ha llegado a saber, a conocer, y que le parece que es así. No, sino predicando realmente lo que dice la Biblia. Es de esa manera que en algún momento dado podremos gozar de esa promesa de Dios. Te pondré por cabeza y no por cola. Pero eso implica que es una iglesia que se pone a estudiar, que entra como los debería, a estudiar las sagradas escrituras y a mirar si estas cosas eran así o no. Hermanos, eso es importante. Si no partimos de ahí, olvídese que podemos avanzar. Por eso, hermanos, al día de hoy la iglesia no tiene efecto, peso, presencia en el mundo. No se manifiesta, no dice yo estoy aquí. La iglesia es una iglesia callada, ensimismada y cobarde y enclenque. Entonces usted, por ejemplo, a una persona de 80, 90 años la empuja, fácilmente la tumba. Esa es la iglesia. La iglesia tiene 200, tiene más de 4000 años de antigüedad. Ya al día de hoy está como viejita. Cuando Cristo ve a su iglesia no como viejita, sino la ve sin mancha, sin arruga y sin cosas semejantes. Pero nosotros hemos hecho de la iglesia al día de hoy eso, una iglesia con artritis, con reumatismo, que ya ni se mueve. No impacta en el mundo, no da miedo, no habla del terror de Dios, no, todo es el amor de Dios. Si notan, hermanos, cuántos elementos se mezclan y con cuántas cosas tenemos que entrar a luchar para realmente poder llevar al pueblo de Dios una porción que sea realmente alimenticia, que la llene, y no solamente que la llene, sino que la nutra espiritualmente. Es muy complejo el trabajo. Y eso, sin entrar a considerar el área de consejería, el área de seguimiento, el área administrativa, el área de la parte de secretaría, el área de coordinación. Es muy extenuante el trabajo pastoral, demasiado extenuante. Entonces, y si una persona tiene el deseo de servir y no tiene el tiempo, no puede servir. Una persona con solo intenciones no logra hacer nada. Si una persona no logra administrar su tiempo y ser buen administrador de su propio tiempo, menos podrá ser considerado para gobernar la casa de Dios, porque no es buen administrador. Y si no es buen administrador del tiempo, menos del dinero. Y si no es buen administrador de su propio dinero, menos del dinero de la casa del Señor. Entonces, por eso, hermanos, siempre miramos y consideramos los cuidados hacia la familia que se está proyectando o que tiene deseos ministeriales, porque hay que hacer un seguimiento en todas las áreas. Porque por esa razón es que la corrupción se mezcló durante más de 1000 años dentro del catolicismo romano. ¿No? Todo está bien, postulaban era burocráticamente, y de eso hay libros que muestran en la historia cómo eran los manejos internos de la casa del Señor. Entonces, hermanos, he ahí una de las trampas que tenemos al frente. La otra trampa invisible es la que obtenemos a través de la carne. Yo me pregunto, si yo tengo un niño y al niño le pongo acá un plato en el cual le sirvo una deliciosa y apetitosa carne, donde puede echarle de pronto salsa negra, donde de pronto la puede guisar de una manera especial, o le pongo en el otro plato un plato, digamos, de lentejas, un plato, digamos, de arroz con lentejas o un arroz con frijoles. Todos sabemos muy bien a qué plato el niño responde con mayor voracidad. De la misma manera, hermanos, el diablo nos tiene estudiados. Tal vez usted no será un estudiante juicioso de las Santas Escrituras. Y eso no es motivo de risa, sino motivo de vergüenza. Yo le pregunto, ¿cuántos libros se leyó este año acerca que hablan de la palabra de Dios? Libros teológicos, por ejemplo.
de teología práctica. Yo le pregunto, ¿cuántos libros se leyó de la palabra de Dios? ¿Este año tuvo como meta leerse la palabra? ¿O usted cayó bajo la trampa del diablo? Decir, no, no, pastor, no me queda tiempo, es que no me queda tiempo. Cuando usted dice eso, yo, por lo menos yo ya la tengo clara, no sé usted. Eso es una trampa. No diga que no tiene tiempo. Eso es mentira del diablo. Eso es lo mismo que el hermano dice, pastor, es que a mí no me alcanza y yo no puedo, digamos, yo puedo darle al César lo que es del César, pero a Dios no le puedo dar lo que es de Dios. ¿Sí me entiende, hermano? No, hermano. Dios nos ha dado 7 días. 6 días son para nosotros. Un día es para Él. ¿Sabe qué hacemos con el día del Señor? Tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo. Si usted nomás hace eso con el día del Señor, tranquilo, yo ya tengo claro lo que usted hace con su dinero con respecto a su Señor, porque el dinero ni siquiera es suyo. Su salario no es suyo, créame, hermano. Su salario es del Señor. Él es el propietario y dueño de su salario. Él se lo ha dado a usted. Entonces, hermano, no tiene que decirme, yo ya tengo claras sus prioridades y sus cosas. Y eso es triste. Porque usted me dice, ¿usted entendió una cosa, hermano? Sí, ya entendí. Pero cuando llego en la práctica de esos manejos, digo, usted no ha entendido, hermano. No ha entendido. Yo ya estaba con un hermano hablando a nivel educativo y le decía yo a este pastor, lo que yo percibo con las matemáticas es que los chicos construyan pensamiento, no crean números. Entonces el pastor me decía, pero Pastor Francisco, nosotros también construimos pensamiento con esta área académica, con esta otra y con esta otra. Cuando el pastor me dice así y me dice que ellos trabajan con cierta metodología, digo, no me entendió el pastor lo que yo quise transmitir. ¿Sí? Y llevamos horas hablando, hemos hablado varias horas. Entonces, hermanos, no es raro que eso ocurra con nuestra vida práctica, ¿sí? Tanto con el día del Señor, como el dinero que es del Señor, como con el tiempo que es del Señor, porque su tiempo es el tiempo del Señor. Usted se da cuenta cuando usted le cumple, le felicitan y le cantan el cumpleaños, lo felicitan. Ah, el cumpleaños y todo le mandamos por WhatsApp y le pasamos rico y todo, ¿sí? Claro que falta es que nos invite a comer el ponqué que le mandamos virtualmente nomás. Pero está unido de todas esas cosas y usted es agradecido con el año de vida que Dios le dio. Pero hermano, agradecido realmente es cuando usted tiene el tiempo para él. Cuando usted me dice, es que pastor, no me alcanza el tiempo. No tengo tiempo. ¿Sabe usted qué me está diciendo? Pastor, para mí es sagrado mi trabajo. Para mí es sagrado el tiempo que yo dedico a mi trabajo. Yo me consagro a mi trabajo. Para mí no es sagrado estudiar la Biblia. No tengo el tiempo, pastor. No tengo los dones. No me interesa. ¿Y sabe qué más me pone a pensar eso? ¿Será que usted sí es creyente? ¿Será que usted sí es del pueblo de Dios? Usted puede presencialmente estar en el pueblo de Dios, pero su corazón tal vez no está ahí. Esto nos lleva a lo que decíamos al principio, a autoexaminarnos y no caer bajo la trampa del demonio de creer que ya somos creyentes y amén. No, hay que tener mucho cuidado con eso. Yo puedo confesar que soy cristiano y puedo engañar a las personas, adrede o sin intención, pero he ahí las bendiciones o maldiciones que me esperan, como dice el pacto del Señor. ¿Por qué? Por seguir las tretas del demonio y para este caso el celo de creerme que soy creyente cuando tal vez no lo soy. Como decía en ese momento, una de las cosas que más le atrae a uno como ser humano es la carne. Un buen plato de carne, de pronto una carne chigüiro, una carne, ¿cómo es que la llama? Mamona, o una carne, una deliciosa carne a la ternera. Bueno, eso ya va en los gustos de muchas personas, contrastado con un plato de arroz con frijoles,
o arroz con lentejas, como que no, ¿cierto? Entonces, hermanos, de la misma manera pasa acá. Recordemos que en el Antiguo Testamento había un personaje dotado de muchas bendiciones, un personaje que Dios lo había creado y lo tenía en sus planes para ser de gran bendición para su pueblo. Y este personaje se llamaba Sansón. Pero este hombre cayó bajo la trampa y bajo el cebo del demonio. El demonio lo estudió desde joven y sabía cuáles eran sus debilidades. Y él cayó tras las tretas del demonio. Yo le pregunto, si el demonio ya se ha puesto a estudiarlo a usted, ¿usted se ha puesto a autoestudiarse? ¿Usted sabe en qué consiste una consejería pastoral? ¿Usted ha observado qué persigue el pastor cuando hace una consejería pastoral? Que no es preguntarle cómo estuvo la semana, cómo estuvo simplemente su trabajo, sino que es otra cosa lo que él persigue. Porque ese es su objetivo. Él debe ser un estudiante de su alma. Hermano, quiero y espero que usted entienda, hermano, realmente que estamos expuestos como ovejas de matadero, ¿sí? Y que en ese sentido, hermanos, tenemos que estar velando por nuestras almas y estamos expuestos a muchos peligros en medio, dentro y fuera del pueblo de Dios. Por eso lo que buscamos es estar velando los unos por los otros, como dice el escritor a los hebreos. Mirad que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Si hay algo que mata y hace daño a una oveja del rebaño del Señor es la incredulidad. Por falta de fe, yo no doy el siguiente paso. Ahí tendríamos que entrar al pastor y cómo sé si el siguiente paso es del Señor o no. Por eso le digo, por falta de fe. Cuando, yo no sé si usted ha logrado ver de pronto algunas películas en países donde ellos gozan de estaciones, pero a veces cuando hay hielo encima de un lago, por ejemplo, y la gente por alguna razón tiene que caminar encima del hielo, tiene que hacerlo con sigilo, con mucho cuidado, porque puede ser que aparentemente ese lugar donde tú vas a pisar está bien, pero ¿qué si no? ¿Cuántas veces una persona pisó donde el hielo no era seguro, no era consistencia y parecía que sí? ¡Pum! Para abajo. Entonces, ¿qué le faltó a esa persona? Fe. Le faltó que una persona la destruyera en el camino. No que le diera el paso por él, no. Que la destruyera en el camino. Y la persona tiene que aprender a dar los pasos. ¿En cuántas películas uno ha visto cuando hacen rescate de estas personas que caen en el hielo y están los bomberos allá desde afuera diciéndole, no, por ahí no, es por el otro lado, por allá, cuidado, cuidado, para el otro lado? He ahí, ese es el trabajo del pastor. Pero ¿quién tiene que dar el paso? El hermano que está ahí. He ahí, relación pastoral, el pastor guiando, no solamente doctrinalmente, no solamente en general, sino teología práctica, teología familiar, ¿sí? Y para poder guiar, él tiene que conocer. Por eso es imperioso que el pastor conozca cómo está nuestra familia. Si el pastor no conoce nuestra familia, pues no gozamos de relación pastoral. Y podemos llamar al pastor un buen pastor, podemos llamarlo, pero que sea un buen pastor ya es cuestionable, por lo menos en los términos que la Biblia lo plantea. ¿Y qué decir el pastor Francisco de una iglesia de 1000 personas o de 200 personas? ¿Cómo hace el pastor? Hermanos, cuando la iglesia va creciendo, la iglesia que crece no crece en número, simplemente. O no podemos hablar realmente de crecimiento en número, no. O sea, si hay crecimiento en número, eso es del Señor, no siempre. Sin embargo, sí es importante que la iglesia crezca. ¿Cómo crece? Cuando la iglesia comienza a servir. Cuando usted comienza a actuar con su don. Yo le pregunto, en la iglesia de Pile este año el pastor presentó en muchas ocasiones muchos espacios para poder servir. Él, a comienzo de año,
en la reunión congregacional, en la primera, muestra el plan de trabajo a seguir durante el año como iglesia. Se presentan espacios de comités, hermano, ahí está el comité, este comité, este comité, ¿en dónde le gustaría a usted servir? Yo le pregunto, 2019, ¿usted en qué espacio sirvió en la iglesia de Betel? Hermano, 2020, ¿usted en qué espacio sirvió en la iglesia de Betel? Si usted no está sirviendo, yo le pregunto, si usted no tiene algo que dar, es porque tal vez no ha recibido. Si usted no se carga por servir al Señor, es porque tal vez no está el Señor en su corazón. Vuelvo y le repito, si usted no tiene algo que dar en la iglesia, tiempo, servicio, disposición, capacitarse, es porque tal vez usted no ha recibido. ¿No ha recibido qué? Algún don del Señor. Y si no tiene algún don del Señor es porque tal vez usted no es creyente. Usted tiene que otra vez autoexaminarse y no caer tras la trampa del diablo, tras ese deseo que lo tiene tal vez cautivo. ¿Sí? Él le ha dicho y le ha hecho creer que todo está bien. ¿No es así que obra otro de nuestros enemigos, el mundo? Y está ahí el mundo mostrándonos todo. Llámese detrás de un Black Friday o llámese detrás de una de las fiestas mundanas, por ejemplo, un Halloween, por ejemplo, un 24, un 31, que hay o no hay plata. Debe haber plata. Debe haber plata, la pregunta. Son todas esas cosas, hermanos, que el mundo, vamos con el mundo, pero vamos y seguimos la corriente de este mundo, nos amoldamos, pensamos como el mundo en todo, porque nadie en la iglesia le dice al otro, diablo, todos nos decimos hermano, pero hermanos, estamos actuando como dice Santiago de esa manera, con una fe viva y no tal vez con una fe muerta. Todo eso nos tiene que sopesar, hermanos, y mirar realmente si ya hemos caído tras una trampa del mundo, con todo su sistema económico, todas sus cosas, donde supuestamente nosotros pertenecemos al bloque capitalista, porque en historia y sociales nos enseñaron eso durante 11 años que estuvimos estudiando en la primaria y el colegio, por lo menos 11 años. Usted no se ha dado cuenta, hermano, que usted no pertenece, que es un sofisma, que ningún sistema capitalista es como se muestra, que realmente el sistema al cual pertenecemos es el mismo sistema económico que estaba activo en los tiempos del Antiguo Testamento, que era la esclavitud, no era otro, que por eso usted lo explotan en su trabajo y le sacan el jugo y lo ponen a voltear, le ponen a hacer una cosa y otra y otra y otra. La única diferencia entre los esclavos del Antiguo Testamento y los esclavos del Nuevo Testamento es la forma, que nosotros tenemos un celular, tenemos un televisor, pero somos unos esclavos al sistema económico. Somos unos esclavos al sistema consumista. Tenemos que seguir comprando. Somos compradores impulsivos. Hemos caído rendidos ante nuestros conquistadores. Llámese la multinacional X o la multinacional Y. Somos esclavos, hermanos. No es otra cosa. Vaya usted a ciertos lugares de Colombia. Una pobreza absoluta. Mire usted, Colombia, Colombia, tierra querida. Dice por ahí una canción. Hermanos, en esta tierra querida, realmente cuántas ciudades de nuestra tierra querida tienen desarrollo, hermanos. Alguien dirá, pues, Pastor Francisco hablando mal de Colombia. Hermanos, no es hablar mal de Colombia, es ser sincero, es aterrizar y poner los pies sobre la tierra. Nos han vendido unos sofismas que, mejor dicho, que no hace mucho escuchaba a un estudiante de la Nacional, decía, no, es que Japón nos lleva 10 años de tecnología. ¿Qué? O 10 años de ventaja. Está mal en todo lo que hice. Primero que todo, Japón no es lo que algunos hermanos creen. Entonces uno llega y compra un producto. Mi máquina, Makita, pulidora Makita, taladro, Makita, ¿sí? Japonés, quiero decir. Pero hermanos,
Japón al día de hoy tiene una economía por el piso. El yen nos lo han hecho creer que pega duro. No, pega más duro, mejor dicho, digamos un rasguño de Josías que lo que pega el yen. No, hermanos, no. Eso nos lleva a que no tenemos que creer todas las trampas que el diablo nos pone ahí. Que tenemos que abrir nuestros ojos, hermanos, entender dónde estamos parados y para dónde vamos. ¿Sí? Hablamos del mundo, hablamos de la carne, hablamos de precisamente el engañador, el diablo, con la doctrina. Pero hay otro enemigo que tenemos. Pero antes de considerarlo y terminar con ello el sermón de hoy, solamente le animo a que miremos, por favor, versículo 23 de Deuteronomio 28. Dice el versículo 23, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti, de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. El mismo Dios que dice, bendito tus hijos, bendita será tu ciudad, bendito tu campo, es el mismo Dios que dice acá, hasta que perezcas. Y uno diría, ¿pero la Biblia acaso no dice que Dios no quiere la muerte del impío? ¿Sí me entiende, hermano? Lo difícil y lo complejo que es estudiar e interpretar las Santas Escrituras, que eso no es cualquier cosa. Como decía el hermano Miguel, no es para neófitos, necesitamos pastores que estén dedicados a su trabajo. Y luego entiendan, hermanos, no quiero exagerar, pero eso implica tiempo, hermano. Que luego entiendan eso. Versículo 25. Jehová te entregará derrotado a ti, creyente, delante de tus enemigos. ¿De cuáles enemigos? Claro, si soy estudiante de esa profesora que me hace la guerra en el colegio, que me tiene clavado con un 3.5 y que no me quiere levantar la nota de ahí. ¿O cuál otro enemigo? Claro, como dice la película, durmiendo con el enemigo, mi esposo. Ese quiere que yo haga lo que él dice y no me escucha ni nada. O si no, la esposa. Yo le digo, vengo, traigo, cumplo con todo y no, nunca está feliz. Los hijos, que el chino no hace caso. ¿Y qué dice la Biblia? No tenemos lucha contra carne y sangre. Esos no son nuestros enemigos, sino contra principados, potestades, principados, huestes de maldad en las regiones celestes. Y ahí nuestros enemigos. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Como lo hemos mencionado ya en el sermón, el diablo y su séquito, los demonios. El mundo, la carne y el pecado. El pecado es un gran enemigo, hermano. Sin el pecado, casi que podemos decir que estos tres enemigos no tienen poder. Pero el pecado es sumamente destructivo, nocivo. Y es uno de los enemigos más poderosos que tenemos que enfrentar. Por eso, hermanos, el llamado está a que temamos al Señor. Y temamos es no solamente obedecerle, hermano, como de pronto he escuchado en otro lado, sino que cultivemos en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos el tenerle miedo a Dios. Porque esto es un Dios, en serio. Es un Dios santo. Es un Dios que hay que tenerle temor y terror. ¿Somos hijos por un lado? Sí. Pero por otro lado, no debemos perder la reverencia y entender quién es Él y quiénes somos nosotros. Por eso el versículo 25 dice, Jehová, el Dios del pacto, te entregará derrotado delante de tus enemigos. Él mismo se encargará de eso. Hermanos, ¿quién fue el que entregó a Israel a mano de los filisteos por allá? En el libro de Samuel. ¿Quién fue el que les entregó el arca a los filisteos? ¿Y quién fue el que se la quitó llevándoles a ellos tumores? Hermanos,
La confesión lo declara claramente. Hace unos domingos el hermano Miguel lo leía, creo que el hermano Armando también. La confesión declara precisamente acciones misteriosas de la Santísima Trinidad, por la cual el Señor nos entrega a nuestros enemigos, como son el diablo, el pecado, el mundo y la carne. Y dice allí, te entregará derrotado. Hermano, ¿en qué área usted ha luchado por años y años y años y todavía no puede? Y sigue otra vez rendido y cae ante ese enemigo. Tal vez no la ira, sino el pecado de la ira. Es diferente. La ira llega a un punto hasta el cual no es pecado. Y de ahí para adelante ya es pecado, se convierte en pecado. Es como un terreno, es como un puente. A este lado está cuando no es pecado y a este lado es cuando ya es pecado. Y la ira es como eso. Cuando usted se pasa los límites, ya pecó. Entonces, hermanos, yo le pregunto a usted al respecto. ¿Es usted esas madres que es cantaletosa, que cree que a través de los gritos, la ira, la peleadera, puede llegar a cambiar a su hijo como lo ha hecho, luchado durante estos 20 años? Tal vez usted diga, no, mis hijos no son grandes, yo me salgo de este grupo, son pequeños, no tienen 20 años, me salgo. Hermana, ¿es usted de las que pelea contra carne y sangre? Porque yo lo he sido muchas veces, no siempre, pero sí muchas veces. Y mis hijos son testigos de eso. Y tengo que volver otra vez y pedirle perdón. Yo le pregunto, hermana, ¿cuándo fue la última vez que usted le pidió perdón a su hijo porque usted lo gritó? Llámese su hijo creyente, incrédulo. Llámese su hijo que tuvo usted la razón justificada de ponerse con ira. ¿Cuándo fue la última vez? Y lo mismo, si usted está casado con su cónyuge, si notan cómo caemos bajo la trampa del diablo fácilmente. No, no, la culpa es de él. No es que él es incrédulo. No es que él me provoca. Recordemos por qué el pecado se contrista al Espíritu Santo. Y uno de ellos es la ira, el enojo, la amargura, entre otros. Hermanos, hay un aguijón del pecado. ¡Pah! Y pega duro. Perdón. Sí, hay un aguijón. Y usted tiene que entrar a entender. Por eso, para neutralizar el veneno de ese aguijón, es importante no solo predicar la Biblia, sino predicar la verdad de la Biblia. ¿Usted cree que eso es fácil? Esa tarea cuesta años de formación, lágrimas. Muchas veces el pastor ha tenido, bueno, aquí no se ha dado gracias a Dios por la misericordia en esa situación, pero muchas veces los pastores tienen que pedir perdón por lo que han enseñado en años pasados. Pastores que se van a otros países a capacitarse, a estudiarse en el seminario, repito Pérez, ¿sí? Y muchas veces perdieron la plática cuando fue a Estados Unidos porque la cuestión no era así, era por otro lado. Y le tocó irse para otro país de pronto más lejano a buscar la verdad ya. ¿Sí? Porque, hermanos, el trabajo que ha hecho el diablo no es bueno, es excelente, hermano. Si hay una persona ante la cual yo me quitaría el sombrero, no en reverencia, no honrándole, sino diciéndole mis respetos por su trabajo, el diablo es excelente, es muy bueno en su oficio de engañador. Mejor dicho, yo diría que hasta se merece aplausos por el trabajo que ha hecho. Vuelvo y repito, no lo estoy honrando ni venerando, solamente estoy reconociendo el poder que tiene. Es increíble. Y la iglesia embelecida tras sus engaños y bajo su poder cautiva, creyendo que está bien cuando está muy, pero muy mal. Como lo hemos dicho en varias oportunidades, hermanos, no sabemos la pandemia que estamos viendo en estos momentos que sea como algunos plantean, una configuración maquiavélica de algunos poderes económicos o algunas naciones para perseguir ciertos fines y matar a la humanidad, yo no sé, ¿sí?
o si de pronto es que China y la guerra comercial con Estados Unidos, o si de pronto es que quiere matar a los pensionados, como también escuchamos al principio de la pandemia, no sé. Otros dicen, no, esto no es verdad, ¿sí? Otros dicen, eso es mentira la pandemia, pero han habido muertos. Entonces, independiente de todas las cosas que se dicen al día de hoy, hermanos, si quiero que usted entienda algo, Dios está ahí detrás. E independiente de cómo se hayan manipulado las cosas, porque puede ser que sí sea un virus, efectivamente, letal, como lo plantean la OMS. Y puede ser que entonces entraban ciertos organismos a manipular eso ahora, hoy en día. Como si eso sí claramente se ha visto en varios países, porque claramente se ha visto. Independiente de eso, hermanos, detrás de todo eso está el Señor reinando, y Él es el Rey de Reyes. Y es importante, hermanos, que nosotros tengamos presente si estamos obedeciéndole a Él o no. Y comenzamos leyendo el capítulo diciendo, si oyeres atentamente, no es por ahí usted escuchando el sermón, sacándose el mugre de las uñas, como yo he visto mujeres, jóvenes, jovencitas. Tampoco es por ahí usted escuchando el sermón y con los pies por allá encima de una silla, todo en la playa. Tampoco es usted escuchando el sermón y por allá como que pensando en el sermón, pero mirando el WhatsApp que le están escribiendo ahorita. Claro, a menos de que usted tenga como el que dirige o como el que predica, tiene que hacer múltiples cosas en ese momento, que es diferente, no es por irreverencia, es por todo lo que demanda una transmisión, es algo muy complejo. Entonces, hermano, yo solamente quiero que usted se ponga la mano en el corazón y entienda. Todo esto está detrás de todo esto, es el Rey de Reyes. Independiente de lo que esté ocurriendo y del objetivo que se persiga a nivel humano, esto está bajo el control del Rey de Reyes. Y en ese sentido, hemos de ir a Él. Y no dejarnos tal vez vencer de nuestros enemigos, nuestro corazón, las mentiras que nos quiere hacer creer nuestro corazón, las mentiras del mundo. Que Dios nos libre de tenerle más miedo a nuestros enemigos y no tenerle miedo a Dios. Y no buscar eso es una falsa seguridad también, hermano. Por eso el Señor lo dijo claramente allí. Si oyeres atentamente, ahí, ponga cuidado. Como cuando años atrás te contaban, te hablaban del radio, comprabas el radio y llegabas a escuchar a Calimán a tu casa. Y tú te sentabas ahí a escuchar la voz del locutor ahí. Y atentamente escuchabas. ¿Sí? Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, no es mera información, es buscar la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra algunos de sus mandamientos, todos sus mandamientos. Yo le ruego, le suplico, póngase la mano en el corazón y piense, no qué cosas usted quisiera hacer para el Señor, no, piense los mandamientos de Dios, lo que Dios manda, y actúe así, porque es todo. No es lo que usted quiere hacer para el Señor, no, yo quiero obedecerle, no basta con querer, le obedece o no le obedece, y son todos, o algunos, no los que a usted le parece. Entonces, hermanos, eso es importante, porque si no, se cumplirá en usted esta promesa. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás delante de ellos, y serás dejado de todos los reinos de la tierra. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Porque tal vez usted diga, no, pero de todos modos yo amo al Señor. Déjeme recordarle que más adelante en ese capítulo de Deuteronomio dice el Señor, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón,
por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos, el diablo, el mundo, la carne, el pecado, que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Hermano, no se trata solamente de servir al Señor, es con gozo y con alegría. Por eso bien dice un himno, gozo da servir a Cristo. Espero que usted sepa cuál es el gozo del Señor y no que tal vez usted esté sirviendo al Señor a regañadientes o quejándose o esto o aquello. No sirve, no es suficiente. Dios no quiere las chichiguas de amor que nosotros expresamos hacia Él. Dios quiere el 100% de nuestro corazón. Ojalá no caigamos ante esa treta del demonio y que entendamos que no somos sino vasallos del rey. Es cierto, estamos en un sistema económico que es la esclavitud, pero por encima de los reyes, por los presidentes, está el Rey de Reyes. Él es nuestra esperanza y a Él es que realmente servimos. Por eso hemos de hacerlo con la excelencia del caso y hacerlo con gozo, con alegría. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu verdad, por tu evangelio. Te honramos, Señor, porque solamente en ti hay salvación. Dios, hoy ha sido otro día de salvación. Rogamos, Padre, que tu Espíritu haya abierto la puerta de los corazones de más de uno de los que está oyendo. Rogamos que esta grabación también llegue a otras familias. Pedimos porque los hermanos no se cansen de compartir lo que tú haces acá en Betel. Rogamos, Señor, porque vuelvas el corazón de tu pueblo hacia ti. Corazón contumaz y rebelde. No entienden, Señor. Son ovejas que no solamente van o están comentadas en matadero, son contadas así. Sino que aparte de eso, Señor, muchas veces a las ovejas les parece que es camino derecho y su fin es camino de muerte. Señor, sé tú nuestro pastor, sé tú nuestra guía, sé tú nuestro faro en medio de este océano que se levanta contra nosotros. Sé tú, Señor, el que nos llevas a buenas orillas, a encallar, a echar raíces, a botar el ancla y a levantar las velas. Te honramos, Padre, y te adoramos y te reverenciamos en el precioso nombre de nuestro Rey Señor, Jesucristo de Nazaret. Amén. Hermano,